Bien, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la teoría celular. En ese sentido, vamos a analizar cierto la célula como un elemento estructural básico de los seres vivos. Vamos a relacionar los aportes que tuvieron científicos, cierto, en relación a la construcción del modelo celular. Y finalmente vamos a entender, cierto, cómo el rol del núcleo celular es fundamental para entender el concepto de célula a día de hoy. Nuestra historia comienza cerca de los años 1600, en los que un señor llamado Robert Hooke notó, ¿cierto?, que había un material poroso, que existía un material poroso en los tejidos vegetales y que de alguna manera había que estudiarlo, ¿cierto? Hooke, como físico, trabajó con lentes y de alguna manera construyó, ¿cierto?, un prototipo de un microscopio que le permitió observar un corte de una planta llamada corcho. ¿Sí? El corcho es un árbol del cual se hacen los corchos de los vinos. Al momento de observar ese corte, se dio cuenta de que habían estructuras similares a las celdas. Estas estructuras similares a las celdas dieron la idea a Robert Hooke, ¿cierto?, que los organismos estábamos formados por muchas de estas celdillas que de alguna manera se asimilaban a las oficinas de banco en esos tiempos. Por eso se les conocía como celdas, como cubículos de trabajo, debido a que tenían la forma cuadradita, y que posteriormente él reconoce como células. Bien, en inglés es cell y en español se traduce como célula. Bien, como algo inicial, como algo único del cual se origina algo. ¿Sí? Eso significa célula en ese sentido. Entonces Robert Hooke descubre esta estructura y esta organización en un tejido vegetal, del cual se comienza, ¿cierto?, a estudiar todos los tipos de células, todos los tipos de formas. Se comenzó a trabajar en el microscopio, los científicos comenzaron a formar nuevos microscopios, ¿cierto? Hasta que encontraron, por ejemplo, entre ellos, Leeuwenhoek, que es el señor que está acá, desarrolla este microscopio monofocal que tiene un solo lente, con el cual pudo observar animáculos, según él llamaba, que en este caso serían células eucariontes que se encontraban en el agua estancada, como paramecios, como algunos protozoos y organismos que eran móviles en ese momento. Entonces él los llamó animáculos. Dentro de estos animáculos él también pudo observar lo que eran espermatozoides, por ejemplo, otras células de la sangre, observó tejidos, restos de fecas, tejidos animales, tejidos vegetales, observó lo que pudo y dibujó la gran mayoría de sus observaciones. En ese sentido, aportó con una gran diversidad de muestras que están en sus libros, obviamente, pero que sirvieron como base para que los científicos siguientes pudiesen observar esencialmente las células de otra forma, ya que hasta ese entonces no se conocía principalmente lo que era un núcleo, no se conocía lo que era un organelo, no se conocía lo que era un citoplasma. Solo se conocía que habían células, bien, en sentido estricto, que originaban elementos. Bien, todavía no había ningún postulado, pero ya tenían ciertas ideas de las cuales se originaron ciertos los planteamientos que 200 años después vinieron a consolidar esta idea de la teoría celular. Por ejemplo, lo que Robert Hooke originalmente vio son las paredes celulares de las células. No vio células específicamente. Él vio aquí una organización, ¿cierto?, celulósica, en la cual solo quedaron las paredes celulares de las células y cada orificio, ¿cierto?, es un espacio que estaba vacío en el cual probablemente había una célula antes, ¿sí? Debido a que falleció al momento en el que ocurrió el corte o murió tiempo después de la muestra o murió tiempo después de que la muestra estuvo fijada para poder ser observada. Entonces, lo que realmente Hooke observó no fueron células, fueron estructuras de las células, pero que en ese entonces no se tenía conocimiento de lo que era, de lo que eran las células vegetales en ese entonces. Otro señor, llamado Robert Brown, que es el que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto?, planteó la idea de un núcleo, planteó la idea de algo, de un elemento fundador. Él observó en las células, una zona que estaba más compactada y condensada que las demás, ¿sí?, dentro de lo que era una célula, cuando observa, digamos, células animales a posterioridad. Lo que encontró finalmente y lo que él plantea es que existe un centro integrador o un centro controlador dentro de la célula que de alguna manera rige
y origina todos los aspectos de la célula, ya sea su forma, sea su función, sea etc. En ese sentido, lo que Robert Brown quería explicar era la existencia de un núcleo. Obviamente no se conocía lo que era el ADN, no se conocía lo que era la carioteca, no había diferenciación entre procarionte y eucarionte, solamente había una idea de un centro, ¿cierto?, que manipulaba todas las áreas de la célula, que en este caso era este núcleo, ¿cierto? Que ahí podemos ver obviamente con una microscopía un poco más avanzada, en la cual podemos observar un núcleo completo, ya porque esta es una imagen de un núcleo completo, en la cual se observa el nucleolo y el material genético disperso, ¿cierto?, en todo el espacio que te ofrece el núcleo. No obstante, con el avance y la tecnología, ¿cierto?, debido a que los microscopios también fueron evolucionando, no solamente el conocimiento, sino que también los artefactos para poder acceder a ello, fueron cambiando. Hoy en día nosotros podemos observar, ¿cierto?, y podemos tener una definición microscópica mucho mejor que la que teníamos hace unos 300, 400 años. Debido a que hoy en día existen microscopios que son electrónicos, ¿ya? No necesariamente ópticos como los que se usaban en ese tiempo, que aún siguen habiendo, ¿cierto? Y de mejor calidad, pero los seres humanos inventamos, ¿cierto? Estos microscopios electrónicos que nos permiten poder observar texturas, nos permiten observar proteínas, nos permiten observar relieves en las células, nos permiten observar un montón de cosas. Por ejemplo, acá tenemos todo el esqueleto y armazón estructural y morfofuncional de un insecto, el cual tiene un montón de estructuras que conforman, ¿cierto?, su esqueleto, que a simple vista no se pueden ver, pero que bajo este tipo de microscopía sí se puede ver. Por ejemplo, tenemos una muestra de lengua de un ser humano, por ejemplo, en la que encontramos una gran diversidad de bacterias, una gran diversidad de hongos y una gran diversidad de cosas, pero que sin esta microscopía de alta resolución y de extrema tecnología, no sería probable ver si no tuviéramos esa forma de comprenderle el mundo. Por ejemplo, acá tenemos un poro de la piel y nos podemos dar cuenta de que la piel tiene esta forma como de torta de 1000 hojas, ¿sí? Si uno se da cuenta, la piel está como hecha de puras capas de células, ¿cierto?, que se van despegando en caso de que se requiera, ¿ya? Y aquí podemos observar cómo son las formas de las células de la piel. Son formas aplanadas, ¿cierto? Es como tener muchas láminas una sobre otra. Aquí podemos ver, por ejemplo, el folículo de un pelo de la piel, también ya sea del brazo, sea de la cabeza, sea de la zona del cuerpo en el que sea, en la que nos damos cuenta de nuevo, ¿cierto?, que la piel tiene esta forma como de hojarasca, ¿sí? Y aquí se deriva el pelo, esto es una sustancia proteica, pero la resolución y la forma en la que podemos observar esta imagen es permitida por este tipo de microscopios. Por ejemplo, acá un pelo quebrado, la punta de un pelo se ve más o menos así. Bien. Por ejemplo, tenemos una célula, ¿cierto?, que está siendo atacada por varios virus. Bien, la célula verde en este caso es un macrófago y los amarillitos son muchos virus que están, ¿cierto?, tratando de infectar a este macrófago. Por otra parte, tenemos, ¿cierto?, también otro tipo de microscopía que aún sigue siendo electrónica, pero que me ofrece otras cosas. En este caso yo aquí estoy observando un organelo. Estoy observando un organelo dentro de la célula, en su estado natural. En este caso es una mitocondria, ¿cierto?, que está dentro de una célula y que a través de este mecanismo microscópico puedo observar su estructura interna, sus aglomerados enzimáticos, su doble membrana, un montón de cosas. ¿Por qué es importante que usted entienda esto antes de seguir? La comprensión de las células se debe a la microscopía, no se debe a otra cosa, debido a que las células son demasiado pequeñas para poder observarlas con el ojo humano. Por tanto, la aparición de la microscopía es un hito, es como la invención de la rueda, es el hito, ¿cierto?, que marca la diferencia de la ciencia, ¿cierto?, antes y después. Sin los microscopios no podríamos observar nada y no podríamos entender nada de lo que ocurre a nuestro alrededor, al menos en el aspecto biológico, químico, fisiológico y molecular de la vida. Por lo tanto, adquieren una importancia tremenda al momento de entender las formas y funciones celulares que se encuentran, ¿cierto?, en los seres vivos que nos rodean. Continuando un poco, este señor llamado Jan Purkinje, o Jan Purkinje en algunos textos, plantea, ¿cierto?, la existencia de un citoplasma. O sea, ya tenemos
la existencia, ¿cierto?, de paredes celulares, sin saber que eran paredes celulares. Tenemos la existencia de un núcleo, sin saber que era un núcleo. En este caso tenemos la existencia, ¿cierto?, de citoplasma, que probablemente haya surgido desde la lógica, debido a que si tenemos un núcleo y tenemos, ¿cierto?, una zona que delimita a la célula, obviamente vamos a tener un espacio entre estos dos elementos, un espacio entre el núcleo y un espacio entre esta limitante, que posteriormente se va a llamar membrana plasmática. Pero este espacio que aparece lógicamente entre el núcleo y la membrana, alguien lo tomó, alguien lo estudió, alguien entendió que también ocurrían cosas ahí y finalmente le puso citoplasma. Bien, en este caso Ian Purkinje o Purkinje le otorga esta comprensión al citoplasma que mucho tiempo después, obviamente, o que según los otros estudiosos, vamos a ir comprendiendo que en el citoplasma ocurren todas las cosas que nosotros necesitamos entender de la vida. Todos los procesos fisiológicos, todos los procesos de transformación, de duplicación, de herencia, etcétera, ocurren dentro del citoplasma. Nada ocurre de alguna forma fuera de él, ya que en él están todas las condiciones necesarias para que ocurran todos los procesos fisiológicos de la célula. Tiempo después, un señor llamado Rudolf Virchow plantea, ¿cierto?, que las células provienen de otras células. Por tanto, si nosotros tenemos una célula, esa célula obligatoriamente tiene que haber provenido de otra. Bien, por tanto, le estamos confiriendo a las células un carácter hereditario, en el que las células tienen que dividirse, tienen que reproducirse y tienen que entregar algo, pero a su vez ellas recibieron ya algo de antes. Y si uno comienza a preguntarse esto de las células, llegaría obviamente a la pregunta lógica que es ¿cuál fue la primera célula? En ese sentido, no se puede saber cuál fue la primera célula o no se sabe cuáles son las características así específicas de la primera célula, pero se tienen ideas en las que se entiende que había una membrana y que al menos había un citoplasma. No se sabe si había núcleo o no, pero sí se sabe que hay membrana, citoplasma. Bien, si bien el núcleo no se tiene una clara idea de que si estaba o no, es lógico que haya habido material genético, quizás de otra forma, quizás en otros tipos moleculares más precarios o más prehistóricos, que fueron cambiando con la evolución, pero esencialmente la célula de la cual divergen todos los seres vivos tenía membrana, citoplasma y algún tipo de material genético básico. ¿Ya? Los organelos y todo eso probablemente se construyó después. Pero esencialmente con membrana, citoplasma y material genético ya se pueden construir muchas cosas. Entonces, Robert Virchow plantea, ¿cierto?, que las células provienen de otra. Si yo reúno todas las ideas, tal cual como hicieron estas dos personas que están acá, que es Theodor Schwann y Matthias Schleiden, ellos tomaron todas las ideas que yo acabo de decir, las de Robert Virchow, las de Robert Brown, las de Robert Hooke, las de Anton van Leeuwenhoek, todas las ideas, y postularon lo siguiente. Bien, postularon que todos los seres vivos están compuestos por células, todos los seres vivos se originan a través de las células, todas las células contienen material hereditario, y que la célula es la unidad fisiológica de la vida, entendiendo que cada célula es un sistema abierto. A partir de todo lo que yo he comentado, estos dos científicos aunaron criterios, dijeron, ¿sabes qué? Yo como estudio animales y tú estudias vegetales, lleguemos al acuerdo y propongamos esta idea. Surge la idea de la teoría celular y finalmente los científicos comienzan a trabajar con este planteamiento para todos los seres vivos y nos damos cuenta, ¿cierto?, de que toda la vida que hemos encontrado en la Tierra, excepto los virus, se rigen por estas leyes, las bacterias, las arqueas, los eucariontes y los procariontes. Sea el tipo de vida que sea, si es celular, está regido bajo esta idea. Bien, los virus no porque no son células, por tanto uno puede discutir su validez como ser vivo, ¿ya? Pero podemos entender que los virus son parásitos intracelulares. Bien, son moléculas que requieren de una maquinaria viva para poder funcionar, que no pueden reproducirse ni generar elementos por sí mismos, hasta ahora. Pero lo que sí se sabe es que este mecanismo vírico debe utilizar herramientas y enzimas celulares para poder funcionar y reproducirse y generar más virus para seguir, ¿cierto?, su ciclo vital. Como el conocimiento va cambiando, la teoría clásica celular se transforma o cambia en algún minuto, ¿cierto?, y se le agregan más cosas.
Estas cosas no son más que conocimientos nuevos, ¿cierto? Que se fueron descubriendo en el tiempo en el que fue transcurriendo, para así hacer mucho más definitoria y mucho más entendible esta teoría celular. Bien, se agrega, por ejemplo, el concepto de ADN, debido a que se descubre después el tema de, por ejemplo, de la herencia de las células, se descubre que ocurre a través de dos mecanismos llamados mitosis y meiosis. Bien, que los organismos sexuales se reproducen a través de la meiosis y que los organismos asexuales se reproducen a través de la mitosis. Bien, entonces se le van agregando nuevas ideas a este conocimiento que permiten entender, ¿cierto?, de que las células están compuestas por esto y finalmente el funcionamiento y el entendimiento de un ser vivo no es sino a través de sus células y del funcionamiento fisiológico de sus células. Bien, porque obviamente también se aprendió acerca de fisiología, se entendieron todos los ciclos que hay dentro de las células, por ejemplo, tanto procariontes como eucariontes, se comprende el mecanismo transcripcional, traduccional de las proteínas en las células, se descubren los ciclos, por ejemplo, ciclo celular, el ciclo respiratorio, la glicólisis, los mecanismos de traducción y replicación del ADN. Se descubren también ciertos los mecanismos por el cual los ribosomas fabrican proteínas, etc. Muchas funciones, ¿cierto?, que se fueron descubriendo y que fueron sumando y dando validez a esta teoría inicial celular. Entonces, ¿qué es una célula? En definición, es una unidad atómica, ¿cierto?, como dice ahí, fundamental de todos los seres vivos, o organismos vivos, generalmente microscópica, formada por el citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que los rodea. Eso es lo otro. Las células no tienen solamente un núcleo, hay organismos que tienen o células que tienen más de un núcleo. Por ejemplo, las cardíacas y musculares son multinucleadas, tienen muchos núcleos dentro de la célula, pero es una característica que tienen ese tipo de célula. Hay otras células que tienen otro tipo de características. Esencialmente, la teoría celular me va a plantear a mí la misma idea que yo recién les planteaba del primer organismo, en el que todas las células van a tener material genético o ADN, van a tener una membrana plasmática, ¿cierto?, que está compuesta por lípidos, proteínas, carbohidratos, etc. Va a tener el citoplasma, donde está el citosol, que es la parte líquida de este citoplasma, y el citoesqueleto, que le va a dar una forma a esta célula, ya sea una neurona, un músculo, un hepatocito, una célula de la piel, etc. Que mediante esta membrana plasmática o celular, de alguna forma yo voy a poder intercambiar nutrientes y desechos con el medio. Esos nutrientes y desechos se traducen en materia y energía, debido a que las células es un sistema abierto, por tanto puede transportar energía y materia de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Eso le permite construirse, constituirse y responder a una cualidad llamada autopoiesis, que es una cualidad básica de todos los seres vivos, en la cual se entiende que los seres vivos se organizan a partir de lo que obtienen del medio. Por ejemplo, si las células están buscando proteínas, es porque esas proteínas las van a usar para poder integrar y para poder realizar sus funciones. El hecho de que pueda adquirir cosas del exterior y transformarlas para su uso se le conoce como autopoiesis, y esa es una característica inicial de la vida. Por tanto, la célula es la unidad funcional de la vida en todos los seres vivos. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo he explicado de alguna manera me sirve a mí para entender y comprender que las células son los elementos básicos de todos los seres vivos y que debemos conocerlas para poder vivir en función de nuestras células. Nosotros no podemos hacer vista gorda de cómo funcionan nuestras células y cuál es el ritmo que nosotros debemos llevar para que estas células funcionen bien. Recuerde que su cuerpo está completamente lleno de células, tanto suyas como bacterianas. Entonces, el funcionamiento de las células para usted es vital comprenderlo, ¿cierto? Para que así pueda llevar una vida sana, nutritiva y de alguna forma pueda llegar y cumplir su ciclo de vida hasta adulto, obviamente, y no sufra ninguna enfermedad en el camino o alguna complicación. Eso por hoy, eso a modo de introducción. La idea es que en el siguiente video que voy a subir hablemos un poco más de las membranas plasmáticas, el citoplasma y el núcleo, pero eso hasta acá. Si les gustó, denle like y suscríbase.